Esta mañana es una mañana de mucha bendición y por eso qué bueno poder encontrarnos a través de estos medios y saber que muchos de ustedes están ya listos, preparados para recibir esa palabra que todos necesitamos. Esta mañana quiero desglosar un proyecto muy importante. Hay una palabra en esta mañana para cada uno de nosotros y el título de este mensaje para ti, para aquella persona que se siente sola, que de pronto la situación, los momentos, la dificultad, la familia, ese vecino que a veces nos ocasiona tantos problemas, pero que en nuestro medio es poder tolerar las cosas que a veces pasan para nosotros. ¿Solos contra el mundo? Es la pregunta de este mensaje. ¿Solos contra el mundo? ¿En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos? Yo creo que sí. A mí me pasó eso. Cuando niño vivía una soledad, aunque una buena cantidad de hermanos, amigos, pero había soledad. No solamente la persona que es nuestro amigo, que se presenta como nuestro amigo, es esa persona fiel, es esa persona que valora lo que nosotros somos. En la parte del ser humano siempre tenemos esas dificultades. No valoramos muchas veces la amistad de determinada persona, por el estrato, por muchas áreas que humanamente nosotros siempre visualizamos. Personalmente, viviendo una cantidad de cosas difíciles a través de el papá, la mamá, los hermanos, la misma familia que converge con cada uno de nosotros. Puede existir mucha tristeza, puede existir mucha soledad, amargura, odio, resentimientos y muchas cosas que es lo que pasa en una persona que se siente sola. Qué bueno cuando uno encuentra a un amigo, una amiga que sabe valorar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros tanto anhelamos, de tener esa confiabilidad, de contar nuestras cosas que muchas veces nosotros vivimos. Hay un capítulo muy importante en esta mañana para que usted y yo podamos desglosarlo un poquitito. En el libro de Éxodo, el capítulo 18, desde el versículo 13 hasta el versículo 27, vamos a encontrar algo muy importante. La vida de dos personajes que la Biblia lo registra de una manera muy especial y que a su vez nos va a dar una enseñanza muy importante de cómo nosotros podemos llegar a afectarnos a través del mucho trabajo o del no trabajo, de el mucho tener amistades o no tener amistades, pero que tenemos que pedirle al Señor que nos oriente, que nos ayude. ¿Cuál es esa clase de personas? ¿Cuál es ese trabajo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida personal? En el versículo 13, repito, Éxodo 18, del 13 al 27. Vamos a mirar esa palabra. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, todo un día, allí sentadito. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo que esto, ¿qué haces tú con el pueblo? Que te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Una muy buena respuesta. Una muy buena definición, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Mire la importancia que en aquel momento estaba desbozando este personaje. Había una responsabilidad en él muy, muy impresionante. Y él tenía bajo esa seguridad de que tenía que atender todas aquellas personas que llegaban a él para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí.
y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas que Dios me da y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. En el aspecto de lo que estamos visualizando el día de hoy, en el título Solos contra el mundo, en aquella soledad que muchas veces nosotros vivimos, queremos hacer muchas cosas. En la edad que nosotros tenemos, queremos hacer muchas cosas. Y cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor, ese anhelo de servirle al Señor no para. Ahí está. Pero a pesar de las circunstancias, en muchas ocasiones, los familiares o los amigos o el vecino va en contra de nosotros. Eso nos deprime, nos pone mal. Parece que nos sentimos inservibles delante de Dios. Pero hacemos la obra de Dios, lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces es importante que cada uno de nosotros comencemos a estudiar, a planear muy bien las cosas, cuál es el trabajo que yo estoy haciendo para el Señor, de qué manera estoy en esa situación en la cual puedo tener dardos de dificultades en mi vida a través de esa área que Dios me ha encomendado ministerialmente o en la parte secular. Nuestras familias están a la expectativa de todas las cosas. Están cerca de nosotros para ayudarnos, para cuidarnos, para valorar lo que cada uno de nosotros estamos haciendo para la gloria del Señor. Yo sé, en nuestra congregación hay muchas personas de edad, personas que ya han atravesado muchos años dentro de nuestras congregaciones. Tenemos hermanitos que llevan 15, 20, 25, 30 años en la congregación y han sido personas de bendición, han sido personas que han entregado ese tiempo para trabajar para el Señor. Unos orando, otros haciendo limpieza, otros ministrando, otros llevando esa palabra de bendición por cada lugar donde ellos están a su alrededor de vivienda, mejor dicho. El versículo 19 dice, ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Es la parte importante que nosotros debemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios estará con nosotros. Hay un coro que dice, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Y cuando nosotros tenemos esas dificultades y estamos haciendo la obra de Dios, ojo, estamos haciendo la obra de Dios. Porque podemos estar en la iglesia, podemos hacer un servicio en la iglesia, pero realmente lo estamos haciendo para Dios o únicamente para que nos miren, nos exalten, para que la persona diga, uy, qué espiritualidad este personaje. No, las cosas tenemos que hacerlas para servirle al Señor. Porque es nuestra responsabilidad. Cada vez que nosotros predicamos, cada vez que nosotros le damos esa palabra de bendición a la iglesia, es para que esa persona que llega seguramente con dificultades, con problemas en su mente, en su corazón, pueda recibir esa palabra de unción a través nuestro, para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Repito esta parte, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por tu pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos de Dios. Mi responsabilidad para hacer el trabajo que Dios me ha delegado. Yo no puedo echarle la culpa a otra persona por la necedad de lo que yo hago. Yo tengo que responder delante de Dios por mis acciones. No es el vecino, no es el hermano, no es el copastor, no es el líder. Es mi responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos en la obra del Señor. Estamos ministrando como Dios nos ordena que lo hagamos a través de su palabra. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas, la palabra, todo aquello que nosotros conocemos, todo aquello que nosotros leemos a diario. Enseñarle a esa persona que llega a nuestras congregaciones esa palabra de Dios fundamental, aquello que tenemos que hacer para la honra y la gloria del Señor, y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Enseñarles, orientarlos, ayudarlos, guiarlos a que ellos hagan las cosas bien para Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Las cosas que le agradan a Dios las estamos llevando a cabo?
Estamos siendo responsables de todo aquello que Dios ha dado a nuestra mente y a nuestro corazón para llevar esa palabra de bendición abundante a cada persona que se nos acerca. Tenemos la oportunidad cuando alguien se nos cruza en el camino, en el transporte, en la tienda, en la fama, en la lechería, en cualquier lugar donde nosotros estamos, en la plaza de mercado, en cualquier lugar donde nosotros nos ubicamos. ¿Tenemos la oportunidad de darle una palabra de bendición a alguien? Yo creo que sí. En el versículo 21 nos dice, además escoge tú de entre todo el pueblo. Escucha esto, muy importante. Varones de virtud, algo muy importante, virtud. Otra palabra importante, temerosos de Dios. Varones de verdad, varones, mujeres de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. En estos momentos de pandemia tenemos la oportunidad impresionante, lo hemos hablado varias veces, de poderle llevar esa palabra de bendición a aquella personita que está a nuestro lado. Quizá lo que reglamentariamente nos han dicho, 2 metros de distancia. Pero es el momento importante para nosotros poder dar esa palabra de bendición. No sabemos en el momento qué circunstancia tiene aquella persona que está a nuestro lado. Y seguramente está necesitando de Dios, está necesitando un consejo, quizá un apretón de manos, un abrazo, una palabra de aliento, y nosotros nos quedamos callados. Pero es el momento de poderle decir que Jesús le ama, que Dios es el Dios soberano, dueño de todas las cosas y hacedor de milagros. Y por eso Dios nos usa, nos utiliza para llevar esa palabra de bendición a aquellas personas que lo necesitan. Versículo 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Esa unidad, esa familiaridad, esa unidad que nosotros debemos tener como iglesia, como personas, la unidad que debemos tener como familia. Llegan circunstancias como esta, porque ya nosotros estamos entrando a cierta etapa de edad y ya no tenemos la misma fuerza que teníamos cuando jóvenes. Yo no tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía los 12, 13 años, que corría por toda parte, que hacía una cosa y otra. No me cansaba, era activo, totalmente activo. Pero ya llega un momento que en ese instante que llegamos pasando los 50, los 60 años, ya la situación es diferente. Pero nuestra vida espiritual, nuestra mente debe mantenerse ahí. En aquello que Dios nos encomendó hacer, eso le vamos a servir al Señor. Porque tú y yo, iglesia, cada personita, cada hermana, cada hermano que estamos entrados en esa edad, nosotros tenemos todavía esa virtud y esa bendición de parte de Dios, de lo que Dios ha colocado en nosotros, de esos valores, de esa virtud, de todo ese trabajo que Dios ha desarrollado en nosotros para llevarle a otra persona. Es esa alegría, es esa bendición que debe de posar de nosotros. Puede que nuestra familia, el vecino, el amigo no nos valore, pero qué interesante cuando Dios tiene ese valor para nosotros, porque tú y yo somos escogidos por Dios y estamos haciendo una obra ministerial. Yo valoro muchísimo cada persona que está haciendo su trabajo en la iglesia, cada persona que viene dispuesta a hacer esa labor que Dios te ha encomendado y me ha encomendado. Esa es la labor que nosotros debemos hacer. La edad no importa, no es necesario. Tenemos dificultades y todo, pero nuestra vida personal delante del Señor es responderle ahora a Él con todo lo que Dios ha determinado para nosotros. Nos da la sabiduría, nos da la bendición, nos da ese privilegio de poder servir en la obra de Dios. Qué interesante que desde pequeños, desde niños, Dios nos haya escogido para hacer una obra perfecta en su obra. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo oirá e irá en paz a su lugar. En paz a su lugar. Y este versículo último, 24,
importantísimo, hermoso versículo. Quizá es el cierre, lo más importante en esta palabra que está vinculada en la sagrada palabra. El versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro. Vuelvo a repetirlo. Y oyó Moisés la voz de su suegro, saber entender, saber escuchar, e hizo todo lo que le dijo. Entrar en esa obediencia, entrar en esa parte tan importante que todos nosotros tenemos que llegar a esa obediencia que Dios reclama de parte de nosotros. Así no tengamos las miles de aplausos, los miles de abrazos, las miles de cosas, pero tú y yo estamos haciendo una labor muy importante. El hecho de que tú ores, el hecho de que tú ministres a una persona que está en una necesidad, en una dificultad. Tal vez tú vas con tus nietos al parque y no hay problema. Tú estás llevando esa palabra de bendición a una persona que seguramente Dios colocó en tu mente y le llevas esa palabra de bendición a tu familia, a tu hijo, a tu hija, a los nietos, a cada persona que está a nuestro alrededor. Tú estás a la expectativa de enseñarles, de darles una palabra de bendición. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios valora de cada uno de nosotros. Que hagamos ese trabajo que Él ha encomendado en nuestra vida y en nuestro corazón. Déjenme llegarles a una historia muy linda, muy especial, que tocó mi corazón, lo encontré en un libro muy importante. Y es algo que está pasando en muchas iglesias, en muchos lugares. Ojalá en la nuestra no. Pero quiero, iglesia, que tú y yo podamos entender esa palabra que Dios nos quiere dar en esta mañana. Es una historia muy linda. Póngale mucho cuidado. Dios tiene maneras ilimitadas de alcanzar a personas. Así que si sientes que no tienes la capacidad de alcanzar a otra para Cristo, piensa en Ethel. Ethel, no pierdas este nombre. Ethel, de 76 años de edad, con el deseo de servir a su Señor, con el deseo de hacer la obra de Dios, con el deseo y la obediencia de llevar la palabra de su Señor. Le pidió ella, Ethel, a su pastor, si podía enseñar en una clase de escuela dominical. ¿Va captando eso, iglesia? Si podía enseñar en la escuela dominical. Él le dijo que pensaba que ella era demasiado anciana. Mire qué cosa tan difícil. ¿Cómo podemos nosotros como siervos tratar a una persona de esa manera? Que está anciana, en otras palabras, que no sirve para nada, que no tiene capacidad, que no tiene mentalidad para poder ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Pero déjenme decirle algo, escuchemos más. Ethel regresó a su casa, contenta, feliz, encantada de la vida, valorando la crítica que aquel pastor había hecho hacia ella. Ethel regresó a su casa apesadumbrada y decepcionada. Tremendo esto. A mí me duele el corazón cuando pasa esto. Luego un día, cuando Ethel estaba ocupándose de los rosales de su casa, un estudiante chino de una universidad cercana se detuvo para comentar y argumentar acerca de la belleza de sus flores, de su jardín. Ella le invitó para tomar una tacita de té. No era doña Florinda, era Ethel. Mientras hablaban, ella tuvo la oportunidad de comentarle al joven acerca de Jesús. Comenzó a evangelizarlo, comenzó a hablarle de la palabra del Señor, comenzó a hablarle de las experiencias que ella había tenido en su vida y ahora en su avanzada edad. Él regresó al día siguiente junto con otro estudiante y ese fue el inicio del ministerio de esta querida hermana Ethel. La señora Ethel estaba encantada de compartir el Evangelio de Cristo con todos los estudiantes, porque sabía que Él tenía el poder de cambiar vidas. Jesús tenía el poder, tiene el poder y da el poder y cambia vidas dependiendo de nuestra disposición. Su Evangelio, el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Importante, que cree.
No simplemente que escucha, sino que cree, que pone todo por obra, que abre su corazón, que abre su mente, que abre su vida para permitir que el Espíritu de Dios entre a su vida. Precisamente debido a la edad de Ethel, los estudiantes chinos la escucharon con respeto y aprecio. Qué interesante esto. Qué bueno cuando el joven, cuando la persona que realmente está comenzando su vida tiene ese respeto por aquellas canas, como las mías, como las de Ethel, como las de muchas personas de nuestras iglesias, personas que han tenido que pasar mucho tiempo, que han tenido que sufrir muchas circunstancias, pero que a través de los años somos y son una bendición. Y por eso se merece el respeto para aquel tipo de personas. Cuando ella murió, un grupo de 70 creyentes chinos se sentaron junto a su funeral. Ellos habían sido ganados para Cristo por una mujer que se le consideró demasiado anciana. ¡Qué privilegio! Yo creo que hubo fiesta en el reino de los cielos, y la palabra lo dice, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos. Mire cuántas fiestas, cuántas reuniones especiales hubo en el reino de los cielos por cada personita que Ethel ganó para Cristo, para enseñar en esa clase de escuela dominical. ¡Qué privilegio, qué bendición! ¿Tendremos personas en nuestras iglesias con esas actitudes? Yo creo que sí. Pueden existir. Déjenme contarles algo. ¿Cuántas veces pensamos que una persona de edad o sola ya no sirve para nada? Conozco personas que tuvo esa misma acción con una personita que anhelaba servir en nuestra iglesia, pero su respuesta fue la misma. Fue la misma. Es importante pensar que necesitamos ubicarnos en las cosas que Dios nos ha dado como ministerio para dirigir a cada persona. Creemos que no tenía la capacidad, seguramente nosotros sí la tenemos, porque creemos que somos súper importantes, súper grandes, y entonces nosotros somos los únicos que tenemos, como se dice, la sartén por el mango. No es digna o digno de servir en la obra de Dios. ¡Qué tremenda equivocación! ¡Qué tremenda equivocación! ¿Qué va a pasar? No nos hemos puesto a pensar que llegará un momento en el cual nosotros también tenemos que pasar por esa circunstancia. Cuando uno está joven no piensa que va a envejecer, que se va a arrugar, que no va a ser la misma persona activa, que no va a poder saltar, que no va a poder hacer lo mismo que hacíamos cuando estábamos jóvenes. Todo va cambiando en nuestro cuerpo, en nuestra mente. En muchas iglesias tenemos este tipo de personas. Personas que han entregado su vida al Señor, que se han entregado para servir en la obra de Dios. Personas llenas de sabiduría, personas de compromiso, de oración, de entrega. A pesar de la soledad, son personas sabias, dispuestas a servir en la obra de Dios. Y les hemos despreciado, los hemos hecho a un lado. Ojo, iglesia, nosotros tenemos una gran responsabilidad con cada personita que llega. No pensemos que porque estamos jóvenes toda la vida vamos a vivir así. No, olvídese, no piense eso. Piense en ese futuro, piense en ese momento en ese instante que vamos a llegar a esa vejez. Todos vamos a pasar por eso. Así que hay que tener mucho cuidado con esto que estamos delatando el día de hoy. ¿Podría usted creer en este momento que Jesús también se sintió solo en los momentos más difíciles de su vida? Hay varios versículos, hay varias áreas en la palabra del Señor que nos demuestra, que nos enseña aquellos momentos que el Señor también se sintió solo. En Mateo capítulo 13, versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, allí con su Padre. Esa relación, esa bendición, Padre e Hijo, en esa unidad de espíritu. Pero sus seguidores, sus discípulos, estaban allí alejados, durmiendo. Pero Jesús estaba haciendo lo que su Padre
le había ordenado hacer. Estaba en esa coinonía, en esa unidad con su Padre Dios. Y luego en Juan 16:32 dice, he aquí, la hora viene. Es esa hora que nosotros hemos estado esperando por mucho tiempo. En nuestra juventud hicimos muchas cosas. Predicamos, cantamos, hicimos una cantidad de cosas impresionantes en la obra de Dios. Todos aquellos que hemos servido a Dios desde muy temprana edad, tenemos esa experiencia. Hemos salido a evangelizar, hemos salido a cantar a los parques. Tuve el privilegio de estar en 2 coros supremamente grandes, el coro Armonía, en las Asambleas de Dios, dirigiendo también ese coro por muchos años, llevando esa palabra de bendición al Valle, al Tolima, a muchas regiones de Colombia, yendo con 120 personas, con 80 personas, con grupos pequeños, llevando la palabra del Señor, porque había juventud, porque había muchas cosas impresionantes dentro de mi vida, había ese sentir de servirle al Señor. Y ahora en este momento, de esa edad que yo tengo en este instante, me fascina, vivo, disfruto, hago el ministerio que Dios ha colocado en mi mente y en mi corazón. Disfruto todo el tiempo. He tenido fallas, he tenido problemas, he tenido dificultades en el mundo, en la vida, con mi familia, con los amigos, con muchas personas. He fallado muchas veces. Pero qué importante cuando puedo decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, dame esa doble porción de tu Espíritu Santo para seguir haciendo esa obra ministerial. He tenido el privilegio de trabajar para niños en el lugar secreto, de hacer mucho trabajo ministerial, de evangelismo con niños, de evangelismo con adultos, de evangelismo con jóvenes, en muchas cruzadas, en muchas campañas, en muchas cosas. Tengo ese privilegio y lo puedo decir con mucho orgullo espiritual para poderle servir al Señor. Y me siento satisfecho, pero hay mucho más por hacer. Así que hermana, hermano, que seguramente hemos sido flagelados en muchas cosas con respecto a esto, por la familia, por el vecino, por cualquier persona. No te preocupes, Dios es fiel, Dios está contigo, Dios conoce tu corazón, Dios sabe todo lo que tú estás haciendo para su honra y su gloria. Él sabe. Él tiene en cuenta todo lo que nosotros hacemos, pero también lo que dejamos de hacer. Es importante, iglesia, que hagamos un recuento de aquellas cosas de lo cual Dios nos ha permitido trabajar para su obra. Y que hasta el momento que Él nos tenga en esta tierra, en este mundo, podamos hacer la obra suya, que podamos predicar esa palabra de bendición, que podamos con ese carácter que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, podamos servirle en espíritu y en verdad. Es importante todo eso. Este versículo, Juan 16:32, he aquí, la hora viene. Mire qué interesante, he aquí la hora viene. Estamos viviendo ese momento, la hora viene, la hora está. Toda esta pandemia, todas estas cosas que estamos pasando nos afecta, no solamente a personas de edad, afecta a todo mundo, niños. Al comienzo estábamos viendo que solamente estaba tocando muchos adultos, personas de mucha edad, personas de mediana edad, mucha juventud. Pero cuando comenzó a llegar también a niños, difícil que esto se presenta. Esto no es únicamente para determinadas personas, es todo el mundo. Y por eso Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, a que procedamos al arrepentimiento, a que procedamos a esa búsqueda en el Señor. Y poderle decir, Señor, yo y mi casa te serviremos. Señor, ayúdanos. Señor, guárdanos. Señor, bendícenos a cada uno para que podamos hacer tu obra y podamos servirte. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. Qué linda palabra. Mas no estoy solo, dice el Señor, porque el Padre está conmigo. Y qué bueno que nosotros podamos decir en esta hora, en esta mañana, el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está en nosotros. A pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades que hemos pasado, a pesar de aquellas personas que no nos valoran, aquellas personas que no nos quieren, aquellas personas que nos miran diferente, que ni siquiera nos saludan. Hay personas, bueno, no pasa en nuestra iglesia, pero eso es en otras iglesias que ocurre esto. Hay líderes, hay personas de alto rango
que ni siquiera pueden darle un abrazo a una personita porque es de edad, porque es anciana, porque ya no sirve. Es la mentalidad, ya no sirve, ya no está dando el resultado que necesitamos que tenga. Ojo con eso, iglesia, ojo con eso. Jóvenes, mucho cuidado con eso. Señoritas que están comenzando su vida, creemos que nosotros somos los duros, los galanes. Seguramente a mí me pasó eso. Y uno tiene que pagar aquello que hace. Eso se paga. A veces pensamos que nosotros los jóvenes no nos vamos a envejecer, que vamos a ser los mismos, como decía anteriormente, que vamos a tener la misma fuerza, la misma vitalidad. No, no la vamos a tener. Vamos a ir perdiendo esa vitalidad. A través de los tiempos, a través de los años, vamos a ir perdiendo esa vitalidad. Así que no hagamos fiesta de lo que no conocemos. Respetemos a cada familia, respetemos a cada persona de edad, valoremos esas canas, valoremos a esa persona que nos enseña, que nos ayuda. ¿Qué de nuestra abuela? ¿Qué de nuestro abuelo? ¿Qué de nuestro tío también que ha entrado a una determinada edad? Mi abuela, Conchita, yo la valoré muchísimo, amé a mi abuela porque era aquella personita, lo he hablado varias veces, no me interesa, tengo que hablarlo otra vez. Valoré a mi abuela porque fue aquella que estuvo a mi lado, ayudándome, aconsejándome, dándome valores, comentándome su vida pasada, su comienzo de niñez, y eso a mí me motivó, me cambió muchísimo. Me sentaba a los pies de mi abuela para escucharla, me fascinaba escucharla. Mi madre igualmente, entraba en su tiempo, ella me comentaba todas las cosas que ella hacía y cómo vivió su vida espiritual también. Una bendición. Todos vamos a llegar, a menos que el Señor nos lleve antes. Pero todos vamos a llegar a un envejecimiento. ¿Y de qué manera vamos a llegar para cubrir ese tiempo que vamos a tener que pasar? Terminamos con 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 5, hermosísima palabra. Mas la que en verdad es viuda, escuche esto, iglesia, hay muchas hermanitas viudas en nuestra iglesia, hermanitos viudos, y ha quedado sola o solo, dice la palabra, nos dice a nosotros, espera en Dios, confía en Dios, confiemos en Dios, esperemos en Él, y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Todo el tiempo, noche y día. ¡Qué bendición! La palabra ha sido contundente esta mañana. Solamente quiero decirle, iglesia, valoremos nuestra vida, valoremos nuestro corazón, valoremos ese anciano, esa anciana que está a nuestro lado. Valoremos esas personitas que son de mucho valor. Iglesia, si hemos cometido errores en contra de aquellas personas, yo le ruego al Señor que aquellas personas que no valoran a aquellos ancianos de nuestra iglesia, que Dios tenga misericordia, porque no va a ser fácil cuando nosotros no amamos a aquellas personas de mucho valor. Creo que es el momento de reconocer que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Todos, grandes y pequeños, somos valiosos delante de Dios. Al lado de nuestro Señor encontraremos múltiples bendiciones. Hay una obra en la cual Dios nos envió. Así que solo hagamos de nuestra vida, escucha iglesia, de nuestra vida, una vida de servicio, una vida para la gloria de Dios, para la gloria de Él, que es el supremo, que es el creador absoluto de nuestra vida, porque Dios te llamó a ti y a mí. Es un llamado que Dios hizo a cada uno de nosotros. Es el tiempo de reflexionar y de decirle al Señor, gracias Dios por las múltiples bendiciones que hemos recibido. Gracias Señor por la juventud, gracias Señor por todas las etapas por las cuales hemos tenido que pasar. Te honramos Señor, te glorificamos. Y yo te pido, soberano Rey, que tú seas bendiciendo cada personita que está al frente de su computador, de su televisor, cada personita que nos está escuchando en esta hora. Señor, bendice cada grupo de tu iglesia. Señor, bendice los jóvenes, los niños, bendice esa escuela dominical. Ayuda, Señor, que cada niño reflexione en la palabra que tú nos has dado el día de hoy. Que cada adulto reciba de tu palabra. Que cada uno de nosotros reflexionemos en lo que tenemos que hacer.
que demostremos ese amor a cada persona, que no hagamos acepción de personas y que mucho menos abramos nuestra boca para debilitar a una persona, para desconocer a una persona que está comprometida en tu obra. Que nos podamos comprometer, oh Dios, a partir de hoy, a valorar a cada persona que llega a nuestra iglesia. Tenga la condición que tenga, joven, adulto, mayor de edad, cual sea la situación, cual sea la dificultad. Que tengamos ese amor, esa coinonía con esas personitas que tanto necesitan de ti. Hoy te honramos, te glorificamos y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Ayúdanos a entender la claridad que tú nos enseñas a través de tu palabra. Yo te pido, soberano Dios, que tú bendigas a cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana Cielo del Mundo y los miembros de cada iglesia alrededor del mundo. Todo esto que estamos pasando, Señor, ayúdanos a entender y que podamos comprender Mateo 24, de todas las cosas que van a suceder y que están sucediendo en este momento porque está descrito en tu palabra. A cada amigo, Señor, a cada persona que nos ve en esta mañana, que tu presencia, tu poder y tu Espíritu Santo habla a ellos. Señor, si en esta hora hay alguna persona que no te conoce, pero que quiere entregar su vida, Señor, quiere hacer un compromiso contigo, yo te pido, Padre, que tú lo escuches. A través de esta oración que yo quiero dirigir para ellos, si hay alguien que no ha aceptado a Jesús, tal vez estás en compañía de alguien en la casa, donde quiera que te encuentres, que solamente tú llegues a este instante y le puedas decir, Señor Jesús, yo te acepto en esta mañana como mi único y suficiente Salvador. Perdóname por todas las cosas que he hecho, todo aquello que no he aprendido a hacer, a valorar, a respetar. Ayúdame, Señor. Señor, trata conmigo en mi vida personal. Permite, Señor, que si yo llego a la vejez, tú me cuides, me guardes, me ayudes. Y que cada persona que está a mi alrededor haya respeto, haya esa manera tan importante que nosotros todos necesitamos vincularnos dentro de esa palabra de bendición como es la familia. Y que podamos ayudarnos el uno al otro. Señor, guárdanos, bendícenos y permite que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, muchas bendiciones a todos. Los amo, los bendigo y que el Señor llene tu casa de las múltiples bendiciones.